Hola a todos los emprendedores, muy bienvenidos a esta primera sesión, a este primer módulo de introducción al viaje del emprendedor. Mi nombre es Diego Jiménez, actualmente soy el coordinador del Departamento de Incubación en Crisalis, incubadora de negocios de la Pontificia Universidad Católica. Además fui coordinador del Club de Mentores también de la universidad, he apoyado a alrededor de 60 proyectos en sus procesos de incubación, donde hemos desplegado distintas estrategias, tanto de vinculación comercial, desarrollo de sus áreas de formación, dentro de algunas otras cosas. Y obviamente hemos utilizado esta metodología para poder también mejorar y apoyar de mejor manera cada uno de los proyectos, así que sin duda espero que podamos obtener los mejores conocimientos de esta sesión. Primero que todo, comentarles que los aprendizajes esperados de este módulo son obviamente conocer el origen de Startup Journey, el viaje del emprendedor, y por otro lado, que es donde vamos a profundizar un poco más, es conocer las mejores prácticas para afrontar los desafíos y obstáculos a la hora de emprender. Muy importante, antes de continuar, comentarles que hay que hacer una diferencia entre la metodología del viaje del emprendedor de Corfo y Startup Journey, dado que si bien están muy relacionadas, por supuesto, Startup Journey es una metodología creada por Roberto Musso, ahí trabajando con distintas instituciones y organizaciones, donde se hizo un estudio de distintas startups en Latinoamérica, principalmente en Chile, para poder identificar cuáles han sido esas mejores prácticas y bajo qué lógicas se identifican. Y por otro lado, Corfo tomó esta metodología para realizar lo que ellos llamaron la metodología del viaje del emprendedor, que son un grupo de sesiones que están relacionadas, por supuesto, con el viaje, que están separadas por distintas etapas. Ahí el material complementario van a poder revisar también cuáles son las sesiones, cuáles son los módulos, y sin duda esta es la primera sesión de introducción al viaje del emprendedor, por supuesto, que explica la metodología y que, por supuesto, es en donde se basa el viaje del emprendedor de Corfo. Así que, para comenzar, obviamente lo primero es explicar qué es Startup Journey. Sí o sí hay que comenzar con decir que es una metodología que tiene como objetivo ser capaz de resolver el problema de emprender con éxito en mercados emergentes, ya que ahí uno de los números que siempre salen a flote es que solo el 8% de los proyectos que comienzan sobreviven tras sus primeros años de vida. Esta es una cita de innovación.cl que muestra de qué se trata Startup Journey y además nos refleja el motivo por el que nace, que en el fondo resolver esta gran problemática que es la tasa de mortalidad de las startups, que llega a ser de un 8%, que es bastante preocupante, pero que también hay distintas estrategias y herramientas que la misma metodología nos entrega para poder mejorar esa misma tasa de mortalidad que es tan abrumadora para los emprendedores. Así que lo primero es entender qué es emprender en países emergentes. Por supuesto, una de las grandes diferencias que existen entre las economías desarrolladas y economías emergentes como la nuestra es que hay diferencias o asimetrías en el desarrollo tanto de sus economías, de los ecosistemas, de la bancarización, dentro de algunos otros elementos. Así que emprender en países emergentes como el nuestro es distinto a emprender en países más desarrollados o en ecosistemas más desarrollados como pueden ser el de Silicon Valley o el de Israel. Así que lo más importante y por qué hacer mención a emprender en países emergentes, porque una de las prácticas que se utiliza habitualmente es tomar algunas herramientas, metodologías o estrategias que se utilizan en ecosistemas más desarrollados y traerlas a ecosistemas que están en países más emergentes como el nuestro, que no siempre aplican de la mejor manera, así que siempre hay que tener cuidado en cuáles son las mejores prácticas y justamente es eso a lo que se dedica o uno de los objetivos principales de la metodología de Startup Journey. Era digital, el emprendimiento emergente en Latinoamérica. Aquí hay una cita también que está en el libro de Startup Journey de Roberto Musso, que es de Mario Andretti, piloto de la Fórmula 1, que dice que si todo parece estar bajo control es porque no va lo suficientemente rápido. Eso pasa bastante en la lógica startup y dentro de un ecosistema, porque sin duda los cambios se van desarrollando de manera muy rápida, así que si pensamos que todo está relativamente bajo control, estamos ahí, muy probablemente nos falten algunos elementos que no estamos observando. Y la era digital sin duda cambió radicalmente la manera en que se desarrollan los negocios a nivel digital, porque desde el momento en el que comenzamos y tuvimos la conectividad a través de nuestros smartphones y que pudimos comunicarnos y empezar a comprar a través de ellos, sin duda cambiaron bastantes cosas a nivel de economía y cómo se relacionaban las empresas en sus necesidades más diarias.
Pero por otro lado, además, cambiaron la perspectiva o el nivel de exigencia de los consumidores a la hora de adquirir un producto o de consumir un servicio a través de una plataforma digital, ya que esta misma calidad de servicio que puede entregar una aplicación, ya sea como Uber, ya sea Airbnb u otra, es el mismo estándar que los clientes hoy día exigimos a empresas de carácter más tradicional, como pueden ser Starken o el retail dentro de algunas otras industrias. Así que esto estableció un desafío para el sector privado, las empresas más establecidas, donde hoy día, y ya llevan un periodo haciendo este trabajo, de incorporar innovación en sus procesos que les permita sin duda mejorar la calidad de servicio que entregan a sus clientes. Así que muy importante entender cómo también la llegada de la era digital transformó la manera de desarrollar negocios y abrió una tremenda oportunidad a todos los emprendedores que hoy día también tienen conocimiento en el área tecnológica, ya sea de aplicaciones, software, y cómo eso resuelve problemáticas que vivimos todas las personas. Fue un cambio radical producto de la era digital que llegó a apoyar el emprendimiento. Por otro lado, una de las bases de la teoría de Startup Journey reúne la teoría evolutiva de Darwin y la adaptación genética para poder entregarnos una visión moderna del emprendimiento. Porque finalmente lo que plantea Startup Journey en su lógica de poder identificar qué es lo que hizo exitosa a estas compañías en etapa temprana en economías emergentes fue tratar de encontrar cuáles fueron esas prácticas que desarrollaron aquellos equipos emprendedores que dieron éxito en nuestro ecosistema o en nuestra economía y que les permitieron sobrevivir en un periodo obviamente superior a 3 meses y empezar a generar ingresos de manera permanente. Así que finalmente lo que nos dice la teoría evolutiva de Darwin y la adaptación genética es que la evolución se va dando producto de esa capacidad de adaptarse a los cambios, que es una lógica muy internalizada, dentro de todo el ecosistema. Sabemos que es muy relevante que cada una de las soluciones en su interacción con el mercado se vayan ajustando. Esa es la misma capacidad de adaptarse a cómo la solución se adapta al problema para poder resolverlo y luego cómo esa solución se va adaptando al mercado en los pequeños ajustes que siempre se van haciendo en el modelo de negocio. Así que la lógica de la teoría evolutiva y la adaptación genética permite entender y poder rescatar cuáles fueron las prácticas idóneas que le dieron origen a buenos negocios y que además les dio futuro hacia proyecciones de 3 o 5 años. Así que esas justamente son las prácticas y desde nuestra perspectiva los elementos de mayor valor de esta teoría, de esta metodología. Así que las vamos a revisar más en profundidad. Tanto prácticas emprendedoras que han funcionado a nivel mundial como prácticas emprendedoras que han sido ajustadas a nuestra realidad en economías emergentes como la nuestra. Pero sin duda también, ahí la metodología nos cuenta que la realidad emprendedora que hoy día nosotros tenemos carece de algunos elementos y además tiene algunos elementos que no debiesen ahí ocurrir, pero que pasan todavía y que debemos ser conscientes para poder evitarlo, ¿ya? ¿Cuáles son esos escenarios frente a los cuales nos enfrentamos luego de ver los resultados de un grupo de compañías? Que finalmente los gastos son mayores, los gastos reales son mayores a los gastos estimados, así que ahí tenemos un problema de caja que sin duda yo también ahí lo he alcanzado a escuchar de muchos mentores. Sin caja es donde realmente quiebran las empresas porque es donde no tenemos para pagar los sueldos, donde no tenemos para pagar remuneraciones o las inversiones en marketing para poder traccionar nuevos clientes. Así que tener y entender muy bien cómo vamos a realizar los gastos y hacer una buena estimación es sumamente relevante. El 92% de las startups muere antes de los 36 meses, eso es una métrica ya estudiada por todo el ecosistema, tanto por Corfo como distintas entidades, así que es parte de nuestra realidad en la cual tenemos que trabajar para que esa tasa de mortalidad disminuya sin duda. Otro de los elementos que están siempre presentes son los supuestos erróneos. Pasa mucho que se desarrollan negocios que parten de una idea o que el equipo emprendedor piensa entender muy bien el problema, pero sin duda al diseñar la solución y al desplegar el modelo de negocios, hay intrínsecamente supuestos detrás que nunca fueron validados con el cliente, por lo tanto nos vamos chocando con una realidad, sobre todo al entrar al mercado, que es la parte más dura de un proyecto, en la que existen discrepancias entre el diseño y realmente lo que busca el cliente, que van sin duda a aportar esa tasa de mortalidad de los negocios. Así que esa es parte de nuestra realidad también, es un problema identificado al cual hay que ir a resolver
de manera agresiva, por decirlo de alguna manera, así que a trabajar siempre en los supuestos, identificar cuáles son. La falta de herramientas dentro de nuestros ecosistemas todavía es parte de nuestra realidad. Sin duda ahí también cómo las universidades toman un rol relevante en entregar a los nuevos profesionales o a las nuevas generaciones de profesionales herramientas en términos de innovación y emprendimiento que les vayan a ser útiles a la hora de querer emprender, de poder resolver, de poder resolver un problema, perdón. Todavía es un desafío, un gap de diferencia significativa entre la educación formal a nivel de universidad y la que se requiere a la hora de emprender, ¿ya? La realidad se desvía del plan, es otra de las dificultades, eso pasa siempre, hay que estar preparados para ello, hay que estar siempre con los ojos y la cabeza bien abierta para poder observar la realidad y obviamente ajustar el plan diseñado, ¿ya? Escaso financiamiento ocurre aún, vemos en ecosistemas más desarrollados donde principalmente también el mundo del venture capital mueve mucho flujo o tiene un cash flow mucho más grande que el ecosistema nacional. Así que todavía estamos al debe, entre más startups se inviertan, por supuesto, mayor van a ser los casos de éxito, así que siempre hay desafíos a nivel de financiamiento, pero sin duda también se relaciona con la capacidad que tienen los emprendedores de con ese financiamiento ser lo más astutos posible para obtener los mejores resultados. Otra parte de nuestra realidad es que los inversores son adversos al riesgo, así que les cuesta ahí soltar los recursos, siempre hay procesos largos, tenemos hartas exigencias, lo cual no está mal, pero también todavía falta, o yo creo que ya también está en ese proceso, viendo cómo se ha desarrollado el ecosistema, de que los inversores confíen en los negocios que se les está presentando. Y finalmente siempre está la componente de la ignorancia, como se refleja en la metodología, que es la ignorancia de algunos elementos que pasan en el ecosistema, tanto de oportunidades, tanto como de conocimiento, de herramientas, de financiamiento, etcétera, que van también en desmedro de esa tasa de sobrevivencia de las compañías en etapa temprana. Pero como les comentaba recién, tanto esta realidad emprendedora, la visión moderna del emprendimiento basada ahí en la lógica de Darwin, y en la adaptabilidad, en la adaptación genética, les permitió al equipo que estuvo trabajando en identificar o generar la metodología de Startup Journey, lo que llamaron prácticas emprendedoras o PREMES, ¿ya? Que como les comentaba recién, son estas prácticas que dieron éxito a las compañías en economías emergentes, donde ahí Stephen Hawking mencionaba que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios. Eso es sumamente relevante, ya se ha mencionado, yo me imagino que ustedes también lo han podido escuchar en muchas otras instancias. Hay que tener la capacidad de adaptarse rápido y hacerlo de manera barata también, que es como un poco fallar con pocos recursos, porque finalmente es muy importante poder adaptar esta solución al mercado en el que me estoy enfrentando. Así que las prácticas emprendedoras, producto de la metodología, como les decía, se llaman PREMES y son las prácticas emprendedoras aptas requeridas por una startup para adaptarse con éxito a su entorno, equivalente a los fenotipos adaptativos requeridos por las especies biológicas para sobrevivir y desarrollarse. Así que ahí es cómo se relaciona esta lógica de Darwin y de la adaptación genética con estas prácticas emprendedoras que sin duda hace mucho sentido a la hora de decir, bueno, ¿qué cosas imito? Imito las cosas que han dado éxito y esas cosas que han dado éxito han sido las que han sobrevivido con el tiempo y que han sido replicables. Y una de esas, por supuesto, es la formación de emprendedores, ahí también la vamos a revisar un poquito más adelante. Así que vamos a ver primero obviamente las PREMES generales, que son estas prácticas emprendedoras que aplican a todo tipo de proyectos, indistinto de dónde se esté desarrollando. La primera es el problem seeking, hay que identificar un problema grande e interesante que nos dé un puntapié inicial muy power para poder desarrollar el proyecto. Finalmente existen muchísimos problemas dentro de nuestra sociedad, dentro de todos los mercados que nosotros conocemos, tanto para las personas como para las empresas, pero sin duda ese problema tiene que representar un gran dolor, así que es sumamente importante poder analizar un problema de distintas perspectivas para poder tomarlo y querer resolverlo con una solución que finalmente valga la pena en el tiempo. Esa problemática identificada tiene que dar espacio a una oportunidad sin duda, pero además esta oportunidad tiene que ser de calidad
Y para ello se identifican algunos atributos que debe tener esta oportunidad para poder ser, o por lo menos darles una visión de que vamos a estar resolviendo algo interesante. Lo primero de eso es pasión por el grupo fundador, por el equipo fundador. Tiene que representar y moverlo desde la pasión, porque sin eso, sin ese elemento, vamos a estar trabajando como máquina y nos va a costar un poco tener la perspectiva más amplia de cómo ir resolviendo ese problema. Así que la pasión es un atributo sumamente importante de la calidad de la oportunidad. Por supuesto, esta oportunidad tiene que ser capaz de crear valor para quien es el cliente de esta solución y quien está en el espectro de esta oportunidad, porque sin crear valor jamás de la mano va a venir un negocio, así que eso es parte de los atributos base. El tamaño de mercado de esta oportunidad es un elemento importante. Si tenemos una oportunidad de un tamaño de $500.000 versus $100 millones, por supuesto que la calidad de la oportunidad en un mercado de $100 millones es mucho más interesante y es de mejor calidad. Por otro lado, la rentabilidad, ahí esa oportunidad tiene que estar indexada a alguna rentabilidad promedio y ahí puede ser ya cómo se comporta el mercado o cuál es la rentabilidad que ustedes ven que van a obtener de ese negocio, pero tiene que existir una rentabilidad, no puede ser, como se dice ahí en el lenguaje común, plata por plata, que nos gastamos los recursos para a lo más tener de vuelta lo mismo que nos gastamos, sino que tiene que generar retorno y rentabilidad en el futuro, que sin duda es un elemento importante a la hora de salir a buscar inversión privada. El timing correcto es otro atributo importante de la oportunidad. No basta tener una solución, sino que también hay que saber qué es el momento correcto para poder desplegar esta solución. Hay muchas buenas ideas que se han creado en momentos incorrectos y que no han dado fruto. Así que entender que tenemos la tecnología disponible, que tenemos la disposición de los clientes, etc. En un momento, por ejemplo, si viéramos a Uber, obviamente Uber entró a un mercado quizás en un timing correcto, pero que también al ser el pionero le costó muchos recursos en distribuir esta metodología colaborativa en todo el mundo. No obstante, hoy día ese modelo de que un tercero orquestado por una empresa me entrega un producto o me entrega un servicio, etcétera, hoy día es mucho más conocido. Hay barreras de confianza que ya están habilitadas, así que eso van haciendo un timing correcto para poder medir el atributo de timing dentro de la calidad de la oportunidad. Por otro lado, la apropiabilidad de la oportunidad, es decir, qué barreras podemos generar nosotros para poder capturar esa oportunidad. A veces se subentiende como la apropiabilidad como una estrategia poco competitiva, pero de hecho, por el contrario, una de las características de la innovación es que tú estás desarrollando algo que hoy día no existe en el mercado, por lo tanto, al ser el primero vas a tener la oportunidad de levantar barreras para poder hacer lo propio y que para otros sea más difícil poder atender la misma oportunidad. Y por último, la calidad de la oportunidad se va a medir en su flexibilidad. Es decir, qué capacidad tiene de poder adaptarse o la solución a adaptarse a esta oportunidad que nos permita también ir avanzando en el desarrollo del negocio. Otra práctica emprendedora clave, general por supuesto, es la visión estratégica. Tenemos que responder ciertas preguntas, pero obviamente tener el acompañamiento de lo que siempre se menciona como advisors, mentores, directores, etcétera. Personas con experiencia que nos puedan entregar una visión externa y experta de cómo estamos desarrollando nuestro negocio y que ojalá tengan experiencia en el mercado en el que participamos, que nos ayuden a responder algunas preguntas base como son qué producto lanzar, a qué precio, en qué mercados, cómo diferenciarnos, etcétera, porque también parte de la inexperiencia al emprender es que consideramos elementos o tomamos decisiones a veces sin toda la información con respecto al mercado o cómo se comportan los jugadores dentro de este mercado. Así que la visión de alguien experto, externo y con experiencia en los mercados en los que estamos trabajando suma mucho valor como una práctica emprendedora apta, que es la visión estratégica dentro de cada uno de los negocios. El dominio de la teoría emprendedora es base. Los emprendedores, aquí escuchábamos la otra vez una entrevista que se le hizo a un mentor.
en donde decía que la teoría emprendedora es parte base, o sea, los emprendedores tienen que estudiar, tienen que conocer herramientas, tienen que conocer metodologías, tienen que conocer distintos insumos que le permitan al negocio poder ir desarrollando, pero son ustedes, finalmente, cada uno de los founders de las startups, quienes manejan esta teoría emprendedora, y el conocimiento es una cosa, pero también tenemos que saber aplicarlo, por lo tanto hay que ser rigurosos con el aprendizaje, leer, revisar, preguntar, asistir a talleres, etcétera. Y ahí una de las metodologías que siempre, y es muy conocida también, que las dejamos acá, es Running Lean, de Ash Maurya, perdón, donde nos cuenta cómo hacer este proceso de arranque de una startup, qué preguntas hacer, dónde enfocarnos, cómo resolver nuestro MVP, cómo ir desarrollando, interactuando con el cliente. Son sumamente importantes. Esta y muchas otras metodologías, tenemos Startup Journey, mucha otra documentación que nos permite afrontarnos a una realidad antes de llegar a ella de mejor manera. Así que otra práctica emprendedora clave es el dominio de la teoría emprendedora. Todo emprendedor tiene que tener conocimientos base de cómo hacer esta tarea. Otra práctica emprendedora, espero que todos la realicen hoy día en este contexto de pandemia. Ha sido todo un desafío también para los distintos actores que realizamos networking, poder hacerlo, pero hemos roto barreras en ese sentido. Pero una práctica totalmente apta es el networking. Todos los emprendedores debiesen participar, estarse vinculando con otros emprendedores, con inversionistas, con empresas, con clientes, con distintos stakeholders, ya sean proveedores, etcétera. Porque los contactos finalmente y esa red que se genera es la que a ustedes les va a permitir avanzar muchísimo más rápido en el desarrollo de su negocio. A veces querer cumplir una tarea es relativamente complejo, pero con los contactos correctos, yo creo que ustedes, espero que a esta altura ya se hayan podido dar cuenta, es mucho más fácil con los contactos correctos. Así que ahí siempre acudir a incubadoras de negocio, aceleradoras, coworks, hubs, redes de mentores, fondos de inversión, dentro de algunos otros actores que existen que hoy día estamos trabajando en el networking, pero por supuesto son ustedes los emprendedores que deben saber hacer networking. No es solo ir, asistir, etcétera. Hay también metodologías detrás que ayudan a ver cómo abordar estas instancias de networking. Así que ahí los invito también a revisar documentación que les vamos a dejar también dentro de los anexos para que puedan revisar algunas que nosotros conocemos. Pero es sumamente importante realizar un buen networking y de buena calidad. Robustez del modelo de negocio, nuestra siguiente premio. Es muy importante el modelo de negocio, sobre todo en las etapas tempranas de un negocio, porque es la lógica que nos va a permitir un montón de elementos a desplegar, tanto cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes, con nuestros proveedores, qué actividades tenemos que realizar, nos va a entregar un insumo clave para realizar la búsqueda de financiamiento, etcétera. Así que robustecer el modelo de negocio es una práctica emprendedora clave, y para poder robustecer un modelo de negocio, por supuesto, ustedes tienen que reflexionar en torno a las dimensiones del modelo. No obstante, además deben salir de la caja, como se dice, salir del edificio, hablar con sus clientes, los que les va a permitir ir orientando de mejor manera ese modelo de negocio, y por supuesto conversar con expertos, mentores, directores, sus consejos, etcétera, incubadoras, por supuesto, que les puedan ir entregando información que robustezca este modelo de negocio y que permita estar lo más ajustado que se pueda a la hora de salir al mercado, y que esté diseñado también para poder adaptarse a esos posibles cambios. El pivoteo sí o sí es una práctica clave, práctica emprendedora clave. No nos debemos quedar con nuestro propósito de solución o lo que nosotros queremos que sea la solución. Nuestros clientes son finalmente los que nos tienen que decir cómo desarrollar esta solución, qué ajustes tienen que tener. Si generalmente, y también siempre se lo decimos a los emprendedores, si tenemos una página web, en algún momento tenemos que hacer una prueba con nuestros posibles clientes para ver la usabilidad de la plataforma, si los botones van más arriba, si los botones van más abajo, etcétera, y diseñamos. Y además, eso es en la etapa de diseño, pero si lo vemos lógicamente, tiene que haber una etapa previa de querer entender si esta plataforma, el diseño de esta plataforma realmente resuelve el dolor de esos posibles clientes. Y tener la capacidad de poder escuchar a esos clientes para modificar esa solución y que realmente resuelva su problema. Así que la capacidad de tener escucha, ojos y oídos bien abiertos a las recomendaciones, al feedback de los clientes, es sumamente importante para poder pivotear muy rápido e ir adaptando esta solución.
Otras 3 prácticas de emprendedores claves, mentores expertos, como les mencionaba recién, la visión estratégica también te la entregan tus mentores, te la entregan tus directores, pero sin duda mentores expertos y veteranos, como ahí también se menciona en el documento, es sumamente importante porque esa experiencia vale demasiado a la hora de no cometer errores, ¿ya? Basta una conversación para decir, ok, no hago una tarea que me iba a tomar 3 meses y que muy probablemente un mentor te diga que eso iba a terminar mal. Así que es súper importante que ustedes tomen sus mentorías muy a conciencia, que trabajen muy rudo con los mentores. Yo conozco muchos mentores en el ecosistema de Chile y son muy, muy buenos, tienen mucha disposición a colaborar, así que ustedes tienen que sacarle el jugo también a ese trabajo de mentorías. Escalamiento armónico, muchas veces escuchamos a los emprendedores decir, sí, en 4 meses quiero estar en Perú, México, saliendo a Silicon Valley, etcétera, pero realmente nos damos cuenta que no hay estructura financiera, que no hay un equipo constituido, que no hay un proceso de crecimiento diseñado, así que sin duda el escalamiento tiene que ser armónico, hay que conocer bien también los mercados externos, no podemos llegar y salir a otro país porque obviamente hay barreras que hay que ir resolviendo tanto contables, operacionales, con partners, el delivery del servicio, etc. Así que hay que ser astuto en ese orden e ir conociendo y planificar un escalamiento que sea ordenado y que realmente sea factible. Y una premia que personalmente creo que es muy importante es el orden financiero, ¿ya? Todos los emprendedores deben llevar al menos ahí su cash flow ordenado que les permite ir mirando al menos en sus comienzos a 12 meses plazo para ir entendiendo cuándo se van a quedar sin recursos, cuándo van a tener que salir a buscar inversión, cuándo van a tener que levantar estrategias más rudas en términos de venta, etcétera. Así que el orden financiero, yo siempre lo comento en nuestro directorio, es uno de los elementos fundamentales que desnuda a cualquier compañía porque ya no hay percepción, no hay un cuento, sino que hay simplemente números y resultados bastante concretos. Así que el orden financiero es una práctica emprendedora clave de todos los emprendedores. Y como les comentaba al comienzo, tenemos prácticas emprendedoras generales que sirven en cualquier parte del mundo, pero además tenemos las prácticas emprendedoras emergentes, que son las que sirven en economías como la nuestra, que como les decía tiene algunas diferencias con el ecosistema mundial, así que ahí se hizo la diferencia. Y una de las principales se mencionó dentro de las prácticas emprendedoras emergente de nuestra economía fue el propósito original, es decir, que realmente sea algo que comprometa a los equipos fundadores, que venga desde la guata, como se dice, que tenga harto o corazón también, porque esa conexión con la solución hace mucho sentido y le entrega mucha potencia a la hora de desarrollar un negocio, ¿ya? Otra práctica emprendedora apta para economías como la nuestra es un problema protegido. Sin duda, un problema protegido en el fondo es algo que no está de fácil acceso de información para todo el mundo. De hecho, justamente el otro día mencionábamos que hay industrias que son bastante más cerradas, como lo es la minería, por ejemplo, el transporte, etcétera, donde encontrar una problemática que está dentro de la minería es un problema protegido porque no es de fácil acceso y por el contrario, además hay que buscar problemas protegidos porque cuando no lo tengo, cuando es un problema de conocimiento, cualquiera lo puede ir a resolver y nadie me asegura que yo vaya a ser el primero en entrar al mercado. Y si basta con que un competidor mucho más grande identifique el mismo problema que no está protegido y es de acceso para todo el mundo, que si fuese mi equipo de trabajo versus el equipo de trabajo de Walmart, por ejemplo, claramente estamos en desventaja en términos de recursos, en la velocidad con la que va a poder llegar al mercado, cómo va a poder destinar en marketing, etc. Así que buscar problemas protegidos en economías como la nuestra es una muy buena práctica porque nos defiende un poco de estos gigantes que podrían estar ahí mirando las mismas problemáticas. Siguiente práctica emprendedora, sí o sí, y yo creo que esto igual todos lo saben, pero es el foco en sobrevivir. Foco en sobrevivir finalmente es tener ese orden financiero muy clarito, porque si no somos capaces de entender cuándo nos vamos a quedar sin recursos y cómo sobrellevar esa situación, cualquier startup va a morir. Así que foco en sobrevivir, tener un orden financiero claro que a ustedes les permita entender como founders cuál va a ser la estrategia que van a seguir en el corto y mediano plazo para poder ir sobreviviendo
porque finalmente entre más tiempo, y esta es la lógica que se da también en el ecosistema, entre más tiempo de una startup y entre más procesos de levantamiento de capital va haciendo, también se va aumentando esa valorización, lo que les va entregando recursos y sin duda podrían eventualmente llegar a cualquier exit o IPO. Bueno, en nuestro ecosistema todavía no ha pasado, pero ahí al menos un exit con una buena valorización, así que foco en sobrevivir y tener un orden financiero que les permita tener una estrategia idónea para hacerlo. Otra práctica emprendedora es buscar siempre una empresa nodriza. Una empresa nodriza se refiere también a estas empresas que hoy día ya están entrando al ecosistema y que están muy metidas en innovación y que sin duda abren las puertas a los emprendedores a que trabajen con ellos, en ocasiones financian el desarrollo de algunas soluciones. Esto tiene obviamente pros y contras, se entrega información interesante a las compañías, pero también depende mucho también de la filosofía de trabajo que tengan estas empresas. Por lo menos Chrysalis en el desarrollo de su historia ha levantado lo que se llaman SAF Desafío, donde las últimas 2 convocatorias hemos venido de la mano con empresas como PF, como distintas municipalidades de la quinta región, Chilquinta, Esval, etcétera, que son empresas que abren las puertas a que ya entren emprendedores, comprendan sus dolores y puedan ir desarrollando soluciones. Sin duda, trabajar de la mano con una empresa desde un comienzo es una muy buena práctica emprendedora en economías como la nuestra, porque hay información que no es de tan fácil acceso y además cuando existe financiamiento por parte de las empresas, también el camino del emprendedor se va haciendo un poco menos pesado, menos cuesta arriba, que todos saben que es bastante ahí complejo poder emprender. Y por último, la apropiabilidad de la solución. Ahí también, como les decía, hay una estrategia que se llama orquestación, que es poder, en la cadena que presta mi servicio, poder buscar distintos partners que vayan complementando e integrando distintas partes que puedan prestar puedan prestar el servicio a nuestros clientes. ¿Y por qué es una buena estrategia? Porque eso va generando una barrera de entrada necesariamente. Por supuesto, si yo tengo una solución que está orquestada por distintos actores, por distintos proveedores, etc., es una cadena más complicada de poder replicar o de poder repetir. Así que sin duda los pone en una posición ventajosa que principalmente les entrega tiempo. ¿Tiempo para qué? Para poder llegar al punto y crecer de manera exponencial y ya dejar finalmente a esos competidores atrás. Así que ya llegando al final de este módulo, es bastante información. Yo los invito a revisar el libro de Startup Journey de Roberto Musso. De verdad, un muy buen documento, un muy buen libro para quienes quieran entender el proceso emprendedor de manera sistemática por distintas etapas y los distintos problemas que van pasando cada uno de los emprendedores, que se refleja finalmente en esta slide donde vemos el ciclo de vida de una startup y cuáles son estas prácticas emprendedoras que fuimos mencionando recién, dado el timing del ciclo de vida de los proyectos. Así que partimos, por supuesto, con la formación de emprendedores, como les decía, fundamental que conozcan metodologías, que lean como locos, que asistan a talleres, que practiquen, porque el conocimiento es una cosa y como yo soy capaz de aplicarlo es otra. Identificar problemas interesantes, medir la calidad de la oportunidad, la formación del equipo, tener muy buenos mentores, darle robustez al modelo de negocio, irlo revisando siempre, feedback de mentores, interacción con los clientes, orquestación de todos estos partners, actores y colaboradores para entregar mi solución que les puede entregar una ventaja competitiva, prepararse para un escalamiento armónico y luego seguir traccionando clientes como locos para que puedan traer los retornos que buscan a su empresa. Así que muchas gracias a todos los emprendedores, a ti por haber estado en este módulo. Damos las gracias, por supuesto, a nuestras distintas unidades que han colaborado en el desarrollo de estas soluciones y los dejamos muy invitados a seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen más dudas, a contactarnos, a ponerse en contacto con nosotros porque podemos ahí seguir trabajando en cada uno de estos módulos, a poder profundizar y, como les digo, la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales. Para que estén al tanto de toda la actividad y todo lo que estamos realizando como dirección, como incubadora Chrysalis y también con todas nuestras otras unidades que son Seinova, Makerspace y la dirección de incubación y negocios que hay, quien nos ampara a todos en la universidad. Muchas gracias.